mesas sobre diferentes temas relacionados a la problemática de género hace como 3 años. Durante ese tiempo hemos cubierto diferentes temas como presidenta mujer, la despenalización y legalización del aborto, la imagen de la mujer en los medios y economía y mujer, en las cuales han participado representantes de los 3 poderes del Estado, tales como Nilda Galvé, los jueces de la Suprema Corte, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, Gabriel Mariotto, Daniel Filmus y otros. Esta noche, dentro del contexto de la campaña electoral de mediano término y las PASO, estaremos informando sobre la década ganada en políticas de género, ya que consideramos importante visibilizar los avances alcanzados durante estos años en los temas relacionados al género, dentro de un modelo económico que priorice el empleo, el ahorro y la redistribución del ingreso. A partir de la gestión de Néstor Kirchner en 2003, se abrió en la Argentina una nueva etapa que tiene como eje la defensa de los derechos humanos. Una parte muy importante dentro de ese paradigma ha sido la ampliación de derechos relacionados con la inclusión social, el empoderamiento de las mujeres, las leyes de identidad de género, el matrimonio igualitario y una serie de verdaderas propuestas relacionadas a la inclusión en la diversidad. Sin embargo, continúan existiendo una serie de desafíos que las mujeres debemos enfrentar relacionados con los patrones culturales heredados del patriarcado. Patrones que continúan siendo transmitidos y reproducidos desde la más temprana edad en la familia, en las instituciones educativas, en los medios masivos monopólicos y en la falta de democratización del Poder Judicial. Por lo tanto, con esta mesa convocamos no solo a sostener lo alcanzado, sino también a seguir avanzando con las asignaturas pendientes, entre las cuales priorizamos la legalización y despenalización del aborto. Ahora, para dar un orden a los panelistas, primero expondrá Estela Díaz, luego Alex Freire, luego María Eva Sanz, luego Susana Sanz y finalmente María José Libertino. Como cada uno de estas expositores tienen CVs, currículums muy extensos, solo resaltaremos aquellas partes relevantes a nuestro debate. Para abordar estas diferentes temáticas, les vamos a pedir a cada uno y una que limiten sus exposiciones a 10 minutos. Yo les iré pasando papelitos para informarles cuánto tiempo les queda. En cuanto al público, hojitas de papel y lápices o lapiceras estarán disponibles para que puedan ir elaborando las preguntas que serán respondidas al final. Por favor, indiquen al cual de los expositores se dirigen. Ahora comenzaremos con Estela Díaz, que nos hablará del porqué de una década ganada. Estela Díaz es secretaria de Género de la CTA, coordinadora del Centro de Estudios y Trabajo de la Argentina, integrante de la Comisión de Trabajo con Igualdad de Oportunidades de la Nación y periodista. Estela, tenés 10 minutos. A ver, ¿está ahí? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por abreviar muy bien la presentación, pero hay un agregado, no soy periodista. por más que aparezca en algunos medios y escriba algunas cosas. Yo quería, bueno, me parece que estamos entre compañeras, compañeros, y no nos tenemos que convencer, ¿no? Como decíamos con Susana. En tal caso, este puede ser un buen momento de reflexión, de repaso de una agenda, pero también para aprovecharlo y pensar en el debate respecto a los desafíos que tenemos a partir de este contexto electoral, ¿no? Yo creo que compartimos, quienes estamos acá,
que es una década ganada, esto es algo que no discutimos. Y en ese sentido, me parece que más que hacer una enumeración de aquellas cuestiones que realmente podemos destacar, porque decimos, bueno, hay una gran cantidad de aspectos desde el punto de vista tanto legislativo como de políticas públicas que decididamente han sido fundamentales en las temáticas de inclusión, de igualdad, de derechos sociales, derechos laborales, derechos humanos. Y bueno, podemos hacer la lista que más o menos es el repaso que todas las que estamos acá conocemos. Entonces yo quería más bien aprovechar estos minutos para pensar en dos o tres cuestiones. Por un lado, lo que me parece algo que ha sido transversal a lo que ha significado el proceso de transformación de la Argentina del 2003 acá, y que creo que se asienta en tres aspectos fundamentales, que por lo menos yo quiero destacar en relación a cómo después todas las legislaciones o políticas podemos ver. Una que tiene que ver con el tema de derechos humanos. Cuando mucho se dijo en el inicio, cuando se eliminaron las leyes de punto final, obediencia de vida, ¿no? Y se decían, este es un maquillaje, lo hacen como pose. No me acuerdo de sobre todo una frase que usaban mucho respecto a la poca consistencia que había entre el proyecto kirchnerista y el tema de los derechos humanos y la sanción en los delitos contra el terrorismo de Estado. Me parece que esto ha sido transversal en el sentido no solo de sancionar los delitos de lesa humanidad y la peor dictadura que vivió la Argentina, porque vivimos mucho, sino que eso ha sido instituyente en el sentido del conjunto de todas las temáticas de derechos humanos que se han discutido en la Argentina. Y en ese sentido, además, Argentina podemos señalar que es ejemplo a nivel mundial. No hay prácticamente país del mundo donde hubo violaciones sistemáticas de derechos humanos como las hubo acá, que tenga la sanción y las condenas, los cientos de miles de condenados y el reconocimiento además y el avance respecto a lo que significó el terrorismo de Estado en lo civil y en lo militar. Me parece que esto es clave en torno a todas las otras discusiones, que nos decían, bueno, total es fácil, la dictadura, todos vamos a estar de acuerdo, ¿quién va a cuestionar esto? No, lo que pasa es que no solo que esto toca las cuestiones cruciales del poder, sino que vemos cómo este eje ha incidido en después discutir ley de matrimonio igualitario, identidad de género y toda la cantidad de nuevos derechos que se han discutido. La ley de servicios de comunicación audiovisual, que tiene un profundísimo sentido democratizador y de discusión con el poder. Para mí enlazan en este sentido de lo que significa los derechos humanos como un fuerte eje vertebrador del proceso que se abre del 2003 para acá. El otro aspecto es el rol del Estado. Nosotros vivimos de la dictadura para acá con pequeñas discontinuidades, una situación a donde desde las organizaciones sociales populares, los movimientos sociales, el propio movimiento de mujeres, construíamos política enfrentándonos al Estado, peleando con ese Estado. El gran cambio es un Estado que se plantea presente, que se plantea articulador de las demandas, que se plantea incidiendo claramente en la discusión de un proyecto de país, de un modelo económico, de propuestas de transformación. Este rol del Estado es el otro gran cambio y signo de época. Y el tercer aspecto tiene que ver con la recuperación de la política, que tanto se ha dicho, y esta cosa que a veces parece que molesta tanto. Yo creo que cuando dicen el ruido, la crispación, esto es justamente, es la política. La política es confrontación, la política es diferencia, la política es qué proyecto y qué modelo es el que yo estoy discutiendo. Esto me parece que es algo central como tres aspectos que hacen a lo que nos ha permitido recuperar la alegría, darle posibilidades a las jóvenes, a los jóvenes de que hay ganas de participar, de ser parte, incluso para estar a favor y acompañar el proyecto nacional o para estar en contra. Y es interesante cuando miramos esto que pasa en la Argentina, porque fíjense lo que pasó en Brasil.
no solo la visita del Papa, sino que previo a la visita del Papa, las grandes revueltas juveniles, uno de los balances que se hacía del proceso político brasileño, ni Lula ni Dilma tienen un discurso que incluya la juventud. Y eso sí pasa en la Argentina. Entonces, me parecía importante señalar estas cuestiones. En relación al kirchnerismo y la década ganada y las políticas de género, yo quería pensar en algo que suele ser problemático para nosotras, las que nos asumimos feministas, pero me parece que está interesante que además pensemos en aquellas cosas que, es decir, ¿cómo respondemos? Porque a mí también me lo preguntan muchas veces eso. Porque tenemos un montón de cuestiones a mirar en torno al cambio de las relaciones de género en un sentido de igualdad y de inclusión, y una de ellas clave que destacaría fue la decisión de que Cristina sea presidenta. La primera, digo, además, no solo por las cuestiones concretas de lo que significa una mujer presidenta, sino por el cambio simbólico y cultural que creo que realmente lo vamos a poder ver cuando tengamos distancia en el tiempo. Pero quiero decir esto porque Cristina dice, una de las últimas veces que la escuché fue cuando anunció que el salario familiar lo iban a cobrar las mujeres. En realidad, con esta medida, lo que ya, no importa quién estén los dos empleados, pero iban a cobrar siempre las mujeres, salvo que el papá tenga por juicio los chicos, ¿no? Y ella, cuando anuncia esta medida, como hizo en otras oportunidades, dice que lo hace, pero ella no es feminista. Que yo no soy feminista, esto no es un tema de género. Entonces, a mí me parece que está bueno que problematicemos eso y que lo pensemos. Porque a mí me parece que es un poco también como podemos pensar con lo que pasaba con Evita, con el feminismo, que se perdió mucho con las feministas en su momento. Y me parece que hay un poco de la tradición del peronismo y de muchas dirigentes mujeres peronistas y su relación con los temas de género y del feminismo y esta cuestión de entender que vos sos parte de un proyecto político y nada, en todo un modelo de justicia social y de inclusión esto nos incluye a todos y a todas y va incluyendo las temáticas. Y a mí me parece que ahí está bueno ver una cuestión que me parece que hay que distinguir entre un discurso feminista y un discurso de igualdad de género y una práctica política, social, que transforme la realidad de género en un sentido de igualdad. Y esto es lo que me parece que es clave que produjo Evita como dirigente en la Argentina y que produce Cristina como presidenta de todas las argentinas y argentinos. Me parece que ahí hay una cuestión fundamental y que bueno, sería bueno que diga un poquito menos esto. Me gustaría más que no lo dijera, pero lo que me parece fundamental son las transformaciones que se producen. Y creo que las transformaciones han sido no solo cuantitativas, sino cualitativas de manera decidida en un sentido de inclusión y de igualdad. Y por último, para ir cerrando, porque ya me pasan acá los 2 minutos, yo quería decir 2 cuestiones de las medidas que también tienen polémica. La asignación universal por hijo, porque he escuchado muchos análisis que dicen que en realidad sigue colocando a las mujeres más, que muchas mujeres se retiraron del mercado del trabajo porque ahora está la asignación, y ni hablar de aquella que escuchamos que las mujeres se embarazan para tener, y que se tienen hijos para tener la asignación. Así de pelotudas somos las mujeres, que por 500, 600 pesos por mes, esas son nuestras decisiones. Entonces a mí me parece que es clave reforzar un eje fuerte que tiene la asignación por hijo, que es seguir poniendo la centralidad en el empleo. Por eso reconocer la asignación, porque se reconoce que en Argentina, y lo dijo la presidenta del Consejo del Salario hace poquitos días, es enorme todavía la informalidad laboral. Entonces este es un derecho que asiste a todas y a que estemos en el empleo formal, informal, tengamos un plan de trabajo o estemos inactivas y no estemos buscando trabajo. Me parece que en ese sentido es absolutamente inclusivo y es fundamental como refuerza, poner además en las mujeres y aporta en la autonomía
económica de las mujeres, lo mismo que la decisión que el salario determina las mujeres. Y el otro tema es la moratoria jubilatoria. Casi el 75% de los 2,5 millones de nuevos jubilados, estamos en un 95-97% de personas que deberían estar jubiladas, son mujeres. Y claramente, ¿por qué? Porque además nosotras en general tenemos trayectos laborales totalmente irregulares y no llegamos a las posibilidades ciertas de poder jubilarnos. Muchas, cientos de miles de mujeres fue su primer ingreso propio. Y esto es su primer ingreso propio, su primera vez que no tuvo que pedirle la plata al marido para hacerle un regalo a sus nietos, en este caso. Y cerrando, porque ya me pasaron el último minuto, creo que hay dos grandes temas para la década que viene. Y me parece que todo el capítulo de los derechos laborales, de la reforma que tiene que ver con la inclusión de la corresponsabilidad trabajo-familia, responsabilidades familiares compartidas, políticas universales de cuidado, son cuestiones claves para la discusión de la década que viene, porque es un capítulo que casi no ha sido tocado en la década pasada. Y el otro, obviamente, es la despenalización, legalización del aborto y el avance decidido en el aborto seguro. Si no hay condiciones para discutir legislativamente por la confrontación que esto supone, Argentina tiene que implementar la política de reducción de riesgo y daño con total decisión desde las políticas de salud, porque lo están empezando a hacer, pero con mucha decisión, porque Uruguay, antes de cambiar la ley, logró eliminar la mortalidad materna por abortos. Un proyecto nacional, popular, de inclusión para la emancipación latinoamericana tiene necesariamente que saldar esta deuda con las mujeres de la Argentina. Muchas gracias, Estela. Lo hubiéramos oído por mucho más, pero tenemos que dar lugar a los demás panelistas. Alex, te toca a ti. Gracias. Alex nos va a hablar sobre los avances y desafíos en las políticas de identidad de género. Alex es nuestro candidato para diputado nacional para el Frente y también es codirector del Instituto Nacional de Hombres contra el Machismo. Maravilloso. Presidente del Archivo de la Memoria de la Diversidad Sexual. Y nos va a hablar. Te voy a ir pasando papelitos. No tan organizado mi discurso como el de Estela, les pido disculpas por eso, sé que estoy frente a muchas mujeres y hombres de la academia y a veces es un desafío para quienes venimos de las organizaciones comunitarias, que nos hemos profesionalizado en nuestra tarea, hemos contado con el apoyo de la academia para avanzar, porque si no hacemos equipos multidisciplinarios hay algunas cuestiones que ni siquiera se pueden ni empezar a pensar. Lo primero que debo decir claramente es un agradecimiento al movimiento de mujeres, porque todas las conquistas que se le atribuyen a otros movimientos no dejan de tener de ninguna manera la marca clara de lo que nos precede. Porque sin las mujeres en el recinto no se hubieran aprobado estas leyes. El corte de voto en matrimonio igualitario y la interrelación con el cupo femenino lo demuestran. Como hombre, junto con otros varones, hemos impulsado este Instituto de Hombres contra el Machismo, que ha dado que hablar porque, bueno, es disruptivo en la escena. Muchas veces los hombres nos hemos preguntado, ¿y por qué las mujeres se juntan en esos encuentros? Y en realidad nosotros deberíamos preguntarnos también por qué nosotros no nos sentamos a conversar entre varones sobre algo que permanentemente se cuelga en la cartera de la mujer, la cuestión del género. Como si nosotros no fuéramos parte de esa discusión, como si se pudiera resolver sin nosotros, porque remar con un solo remo y el dulce de leche. Y nuestra tarea con otros varones y con otros a los que hemos convocado
tiene que ver con discutir estas agendas también entre varones, porque persuadir a los varones, entre varones, es distinto que señalar y decir, ¿por qué ustedes? Nosotros es por... El periodismo de género es un aliado fundamental, cada vez más visible para el avance, para la ampliación de derechos. El periodismo de género ha sabido ayudar a comprender, a decodificar algunos conceptos muy difíciles como muerte digna, por ejemplo. Por eso para mí es clave la vinculación entre la política y el periodismo de género y las conquistas políticas. Cuando avanzamos en el tema que hace a lo que pidieron que diserte, que tiene que ver con la identidad de género, no puedo dejar de decir algo sobre la ley de matrimonio igualitario. Fue Néstor Kirchner el que me propuso matrimonio. Porque cuando en el 2003... No será mucho. No proyectes, apagar el proyector, Robertino. ¿Cómo no? Cuando en el 2013 él habló de matrimonio, no había ninguna organización que lo estuviera militando. Ni los activistas, ni las activistas, tampoco. Tampoco. Cuando él dijo eso, junto con les vengo a proponer un sueño. Yo estaba de pie en la ex-ESMA cuando él la recuperó. No sé qué me convocó, no sé cómo fue que terminé ahí. A los 16 años tuve mi primer arresto por ser homosexual. 1986, los primeros años de la democracia, con la misma aplicación de leyes vigentes de la dictadura como los edictos que criminalizaban a la homosexualidad y el travestismo. Cuando el Papa ayer habló, dio fundamento teológico para sostener ese tipo de leyes. No hay un Papa gay friendly. Tampoco lo esperábamos. No me enojó lo que dijo, más de lo que me enoja en todo caso lo que dicen siempre. No dijo nada nuevo. En todo caso agregó, recordó que para la Iglesia la mujer está por encima de los apóstoles en tanto sea pura, blanca, de espuma, casta, ¿no es cierto? Si no, no. Virgen, él lo dijo, la Virgen María está por encima de los apóstoles. Hay que conseguir un Espíritu Santo. Entonces nosotros como varones en esta agenda de políticos y políticas hacemos un esfuerzo por poner el tema de aborto también en la agenda. En las reuniones con el resto de los candidatos y candidatas de la lista se suceden discusiones que más de una de ustedes quisieran ser mosca para observarlas. Son muy interesantes. Han redundado en algunas cuestiones muy interesantes de posicionamientos y de discusiones internas. ¿Qué les puedo decir de el rol facilitador que tiene una lista casi de diseño que la presidenta ha conformado? Y el rol de Vicky Montenegro, el de Liliana Masure, en estos debates internos de la lista. Aborto es un tema que de verdad hace a por qué yo quiero ser diputado y entrar ahora, porque quiero ser de los que lo voten y quiero levantar la mano y quiero argumentar como varón. Porque los hombres hemos llegado tarde a esta cita y no podemos no estar ahí. Gracias. Y no podemos no estar ahí. Venimos haciendo con el Instituto de Hombres contra el Machismo una participación en el esfuerzo por la democratización de las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, las fuerzas penitenciarias. En estos talleres nos encontramos con datos, bueno, más del 90% de las personas presentes no habían recibido nunca un taller de educación sexual. Prácticamente el 100% de las mujeres jamás en su servicio de ginecología recibieron una educación sobre cómo se usa correctamente el preservativo. Y han quedado instaladas en esas personas muchas de las sonceras instaladas en aquellos debates. Por ejemplo, que los gays queríamos adoptar y por eso nos queríamos casar. Pero también algunos creen que el mosquito transmite el VIH. Hay mucho para hacer. En la democratización de las fuerzas y en la democratización judicial. Las mismas fuerzas que me llevaban en cana a mí cuando tenía 16 años son las con las que hoy me siento a hablar. Son las mismas. Cuando nosotros
Con José María fuimos a hacer un acto de hombres contra el machismo con las Fuerzas Armadas, cuando el ministro Puricelli era el ministro de Defensa, en el edificio Libertador. Hicimos una actividad maravillosa, que entre otros resultados culminó con nuestra foto colgada en el pabellón de lesa humanidad, colgada por Astiz, von Bernick, Videla, Patti, etc. Ellos colgaron, nuestra foto está colgada ahí. Mi amor. Entonces, cuando hablamos de la identidad de género, lo que viene por el tema de la reforma del Código Civil, la incorporación de las nuevas formas de familias, la incorporación al Código Civil de una ampliación de derechos que por decisión del Ejecutivo, ampliando la voluntad del legislador con la ley de matrimonio igualitario, la Presidenta hizo un decreto suplementario porque las leyes no pueden ser retroactivas, para reconocer a los niños que habían sido adoptados o que habían nacido antes de la ley de matrimonio igualitario. Todavía nos falta modificar papeles. Dos compañeras de La Plata que fueron a escribir a su hijo todavía tienen las partidas de nacimiento, en las actas de nacimiento, en las actas de matrimonio. En la nuestra yo soy doña tachado. Son herramientas, son instrumentos que se están modificando con la implicancia de la aplicación de la ley. La ley de identidad de género nos viene a revolucionar mucho acerca de quién es mujer, qué es ser mujer, arrebata y rediscute al movimiento de mujeres muchas cuestiones que han tenido sobre si las travestis podían o no participar de los encuentros de mujeres, sobre si todo lo que se pone en el debate y en el tapete con esto. Quiero dejar tiempo para las preguntas, voy a cerrar mi ponencia con celebrar lo disruptivo, celebrarla a la Presidenta, celebrar que en la lista de la capital federal estoy, como está Juliana Di Tulio en la de provincia. Ya no pueden decir tan fácilmente que la Presidenta esquiva el debate sobre el aborto, porque no estaba distraída con las listas. Las periodistas nos están preguntando, nosotros estamos fogoneando a nuestros compañeros de listas para que hablen de aborto, para que respondan de aborto, para que pongamos la cara a un problema que es de salud pública y que no puede ser un problema de moral. Y por último, como me enseñó Mariana Carvajal, yo me presento en general diciendo que estoy en contra del aborto, a favor del derecho a las mujeres a no morir en el aborto clandestino, a favor del aborto legal, seguro y gratuito, y que cuando hablemos de aborto, nosotros, los que hablamos de abortos, que tenemos una responsabilidad comunicacional, no es lo mismo preguntarle a la gente si están a favor o en contra del aborto, porque la mayoría va a decir que no, que preguntar si están a favor o en contra de que una mujer vaya presa por haber abortado. Estas cuestiones nosotros también las tenemos que llevar al recinto y al debate con otros legisladores porque está auturado por el machismo. Cierro acá, así pueden hablar. Bueno, muchísimas gracias, David. Ahora nos toca María Eva Sanz, que nos hablará sobre la inclusión en la provincia de Buenos Aires. María Eva es presidente de la Asociación Mutual Grupo Buenos Aires, que trabaja con la problemática de la violencia familiar. Es coordinadora del programa Incluir Salud de la región sanitaria sexta de la provincia de Buenos Aires, que incluye Avellaneda, Lanús, Lomas y otras zonas. Es supervisora y docente en el refugio para mujeres en Lomas de Zamora y es coordinadora del grupo de asistencia a hombres que ejercen la violencia en el Hospital Álvarez de Capital. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias a las compañeras de Carta Abierta, a Alicia, a Susana por esta invitación. Realmente tenerla acá, a la compañera Estela, ya nos ha ayudado muchísimo a ver el marco general que tiene que ver con esta década ganada. Y bueno, y seguramente que todos los que estamos acá y los que estamos acá reconocemos que la década es ganada, pero muchas veces no sabemos cuestiones específicas de las políticas de género. No sabemos por qué la Presidenta dice todos y todas, ¿no? Y parece que algunas personas, aunque estén dentro de la militancia, pueden llegar a pensar que esto es una moda. Por eso pensé, dentro de este nuevo paradigma que estamos atravesando, que es tan complejo y que requiere de muchas formas de análisis y simultáneas, por eso es tan complejo, hacer didácticamente un hilo conductor que tenga que ver con algo
sencillo porque seguramente van a caer infinidad de cosas afuera, pero me parecía que esta selección era algo que no le van a encontrar en Clarín, obviamente. A compartir con compañeros y compañeras interesadas en cómo fortalecer las políticas de género, en el marco de todas las otras políticas generales que muy bien Estela nos ha enmarcado al inicio. Uno de estos puntos fue en el año 2006, que quiero compartir con ustedes, y tiene que ver con una carta que hace Néstor Kirchner a sus legisladores oficialistas, senadores específicamente, cuando estaban implementando el protocolo de la CEDAW. Creo que toda la mesa estaba en esa movida del protocolo de la CEDAW, que es ni nada más ni nada menos que poner en acción la Convención Internacional, ¿sí?, contra la eliminación de la violencia hacia las mujeres, que ya estaba en la Constitución en el artículo 75, pero necesitaba ser protocolizado. Nos llevó muchísima militancia a las organizaciones de la sociedad civil y también a muchos organismos del Estado poder poner el protocolo arriba de la mesa. Y este protocolo se logró, son testigos, por una nota que hizo Néstor Kirchner a sus, ¿se acuerdan?, a sus legisladores, que además les doy el dato de todos los legisladores que estaban en ese momento en el plano, en el tapete, una sola mujer había, senadora ella, de Lomas de Zamora, que votó en contra. Entonces esto hay que decirlo también para tener memoria, ¿sí? Bien, en ese mismo año, en el 2006, se funda en la provincia de Buenos Aires, en la Honorable Cámara de Diputados, la Red Provincial por Mujeres Libres de Violencia de Género, que hasta el día de hoy está vigente y que, bueno, ha nucleado en estos últimos años a muchas organizaciones de la provincia de Buenos Aires, reuniéndose, formándose, acompañándose en diferentes actividades a nivel territorial. En el 2007 quiero remarcar algo que dijo Estela, que tiene que ver con todas estas mujeres, que fueron 2 millones, que obtuvieron, gracias a este reconocimiento del trabajo en el hogar, sus jubilaciones de amas de casa. Por ese año, por el 2007, también se empieza a organizar y se funda el Consejo Provincial de las Mujeres, que también fue una movida que muchas de las que estamos acá estuvimos empujando. Diga, no es casual que estemos acá, quienes estamos acá, ¿no? Y bueno, y se logró, en ese momento estaba Claudia Bernaza, una gran compañera, y bueno, después de algunas idas y venidas, al menos la estructura sigue vigente. En el año 2009 surge la ley 26485, que recordarán que es una ley que es muy importante para las cuestiones de género, no solamente para las mujeres, sino también para los agresores, para los victimarios. Es una ley integral que sanciona y erradica la violencia hacia las mujeres en todas sus formas. Esta ley, que pocos o pocas conocen, está siendo militada en Lomas de Zamora a través de la agrupación Arturo Jaureche, y habrán tenido algunos volantitos hoy que les entregamos, porque seleccionamos 6 artículos específicos que nos parecían fundamentales, como por ejemplo uno de ellos, que tenemos derecho a la información gratuita, todas las mujeres, ¿sí?, para no ser víctimas. Bien, en el año 2010, ¿quién reglamenta esta ley? Nuestra presidenta, con el decreto 1011 del 2010. Es otro momento muy importante para los que trabajamos en las cuestiones de género. En el 2012 surge en la provincia de Buenos Aires la ley 14.509, que viene a modificar la 12.569, que era la que teníamos hasta ese momento en la provincia de Buenos Aires contra la violencia doméstica, y la ayornan a toda la ley nacional. O sea que eso para la provincia de Buenos Aires fue muy importante. Nosotros ya no teníamos el tema de la mediación, como tienen en Ciudad de Buenos Aires, pero sí teníamos algunos artículos que eran dignos de ser modificados. A nivel local, concretamente en mi territorio, que es Lomas de Zamora, les cuento que en el año 2008 se forma por un acuerdo tripartito entre la Defensoría General de Lomas de Zamora, la Policía Bonaerense y la Asociación Mutual Grupo Buenos Aires, la Mesa Lomense por la Equidad de Género, que entre sus integrantes de fundación está Claudia Príncipe, la de acá, la compañera tan valiosa. Pido un aplauso para Claudia. En
septiembre del 2008, o sea, unos meses después, se crea dentro del organismo municipal la Dirección de Derechos Humanos. Coca Lencina se hace cargo de esta dirección en Lomas de Zamora y desde ahí articula con Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires la mesa local. Entonces, todas las que estábamos, las organizaciones, nos sumamos a este ente ahora gubernamental convocante de la integración a nivel territorial de las cuestiones de género. Y fíjense, qué notable, que recién en diciembre del 2011 se crea la Dirección Municipal de Violencia de Género y Equidad. O sea, el municipio de Lomas no tenía ni siquiera Dirección de la Mujer. En diciembre del 2011, tomando estas otras dos mesas que se vienen sumando y sumando como una bola de nieve y se establece dentro de la estructura municipal esta dependencia que es tan importante. En el año 2008 tenemos desde, la Mutual Grupo Buenos Aires la posibilidad de acercarle un recurso valiosísimo a las mujeres víctimas de violencia doméstica que tiene que ver, no sé si todos lo conocen, con el Banco Popular de la Buena Fe. El Banco Popular de la Buena Fe, que es una política del gobierno nacional a través de la CONAMI, lo que hace es fortalecer el trabajo genuino de las mujeres, fundamentalmente víctimas de violencia, para que puedan con su emprendimiento ir creciendo en su tarea laboral y desarrollar, digamos, una mejor forma de llevar adelante esto que están haciendo, esta tarea específica que en principio eran pequeños emprendimientos y que fueron creciendo a lo largo del tiempo con este apoyo desde el gobierno nacional. Esto hizo que muchas mujeres logren la autonomía económica necesaria para correrse del victimario, que a veces es una de las cuestiones más difíciles, porque la víctima va perdiendo autonomía en el proceso de victimización, y esto vino a ayudar y a oxigenar todo este tema. En el año 2007, también 2008, 2009, un montón de mujeres en Lomas nos dimos cuenta que la tarea social era hermosísima, pero la tarea dentro de una organización tiene un techo. Y que si queríamos modificar las cosas, teníamos que estar del lado de quien gobierna, ¿no? Y de quien diseña las políticas. Dijimos, porque si esperamos de este lado las políticas y seguimos diciendo no hay políticas, no hay políticas, no hay políticas, o queremos fortalecer todo lo que es política, tenemos que ir al terreno político. Y la verdad es esa. No tenemos muchos años de militancia en el campo político, sí en el social. Y empezamos a recorrer espacios en Lomas de Zamora y la verdad que se nos hacía muy difícil decir que éramos feministas, que queríamos la inclusión de las mujeres y que los compañeros varones principalmente acepten a este grupo de mujeres. Recorrimos varias instancias y llegamos hace ya 4 años y medio, 5 años, a la agrupación Arturo Jaureche, que conduce Pablo Paladino en Lomas de Zamora, que realmente fue abrirnos la puerta y decir, construyan. Hicimos varias acciones en diferentes barrios relacionando lo que tiene que ver con la inclusión de la mujer en la política y a partir de ahí seguimos trabajando ahora con la militancia de la ley. Ya termino y les quiero comentar que tuve acceso a un informe del Observatorio Social Legislativo de la Provincia de Buenos Aires, que no sé si ustedes saben que existe desde hace varios años, y en el año 2012 hicieron Mujeres Miden año 2012, con una gran cantidad de variables a tener en cuenta, pero me parece que hay dos que son fundamentales como para poder transmitirles. Uno tiene que ver con la cantidad de denuncias que se tomaron en las comisarías de la familia en la provincia de Buenos Aires, que en el año 2008 fueron de 65.919 y en el año 2011 de 88.521. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que haya más víctimas, hay más acceso, hay más trabajo territorial que impulsa que las mujeres tengan confianza en hacer una denuncia. Se está poniendo arriba de la mesa lo que estaba abajo de la mesa, y esto es parte de la década ganada también. De este porcentaje, el 79% son del conurbano, 79%, y el 21% del resto de la provincia de Buenos Aires. Y por otro lado, de este informe, que les invito a que lo lean en toda su extensión, es el acceso a los espacios de poder político de las mujeres. Y hay un dato interesante, con esto cierro, que dice que en el municipio de Esteban Echeverría, de 20 concejales, 10 son varones y 10 son mujeres.
Me pareció muy interesante porque a veces dicen que es difícil la paridad, y lo estamos luchando desde hace tiempo, el tema de la paridad. Y no es que sea difícil, hay que seguir, digamos, tratando de que esto suceda, porque hay tan cerquita, ¿no?, al de Lomas de Zamora, donde las mujeres también, creo que en esta vuelta va a haber más mujeres que en años anteriores. Pero bueno, como para dejar como mensaje que la paridad es posible. Toca a Susana Sanz, que nos hablará sobre el reconocimiento de derechos y cambios culturales durante la pasada década. Susana Sanz es abogada y antropóloga social feminista, fue directora nacional de asistencia técnica del Consejo Nacional de la Mujer, fue responsable de la elaboración de los informes nacionales presentados ante las distintas comisiones y conferencias de Naciones Unidas, la CEDAW, CEPAL, Beijing, el Cairo +10, es docente universitaria en Género y Derechos Humanos en la Universidad Nacional de San Martín. Bueno, muchas gracias. Bueno, después de lo que han expresado los que me han antecedido en el uso de la palabra, quisiera señalar algunos aspectos específicos, ya que hay un gran acuerdo en todos los avances que hemos tenido en esta década, sobre todo lo que podríamos resumir en un ordenamiento jurídico que permite todas las transformaciones que nosotros necesitamos para hacer efectiva la igualdad entre varones y mujeres. En ese sentido, y hablando de las transformaciones culturales, pienso que el gobierno que llega en el 2003, con Néstor Kirchner, evidentemente introduce una gran reforma cultural en cuanto a la práctica política y a los desafíos que se presentan. Como ya se dijo acá, es un gobierno que muestra que la política es la herramienta fundamental que guía las acciones para una transformación en la sociedad, que propone cambios estructurales económicos profundos y que tiene como contexto y política de Estado la política de defensa de los derechos humanos. La política de defensa de derechos humanos, igual en nuestro país, igual que fue a nivel internacional, fue la que permitió un salto cualitativo en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Cuando se pudo transversalizar la política de derechos humanos con una perspectiva de género fue cuando realmente se avanzó en la ampliación de derechos que los incluía de manera específica a las mujeres. Esta transformación cultural simbólica que se produce desde el gobierno con el desplazamiento de autoridades militares de una manera, sin lugar a dudas, sanción que fue después tomada por toda la sociedad. Por otro lado, desde el año 2001 había habido lo que se llama un cambio también en la manifestación ciudadana. De manera solapada, pero podríamos decir desde 1997, había grandes propuestas, grandes protestas por el reconocimiento de derechos de distintos sectores que después del 2001 se hicieron presentes y tomaron la calle. Y dentro de estos grupos de miles de militantes, las mujeres estaban presentes en un pie de igualdad. Mujeres que venían de una experiencia de solidaridad, de atención de los comedores, de las ollas populares, de corte de calle, de pelear por sus derechos básicos a la vivienda, a la salud, a la educación, de repudio a los planes de ajuste que habían sometido no solo a nuestro país, sino a toda la región, para llegar a extremos importantísimos de miseria
a la que no teníamos una experiencia tan aguda. En este sentido, esta transformación cultural de las mujeres, juntamente con las herramientas que las mujeres teníamos de años, como era la experiencia desde la participación y la práctica política que los sectores populares toman con el movimiento peronista, el reconocimiento del derecho al voto, la creación de la rama femenina, la participación en unidades básicas, el intento de formar un partido femenino. Todo esto más la ley de cupo y la recepción importante que hay de la demanda popular de parte del gobierno hace que se produzca toda esta modificación tan importante a nivel de la legislación y en el reconocimiento y ampliación de los derechos ciudadanos en general y de las mujeres en particular. Entonces, yo quiero tocar algún aspecto que acá se ha dejado de lado, como por ejemplo, cuál ha sido la actividad de nuestro país en conjunto con los otros países latinoamericanos con los cuales nos hemos propuesto grandes transformaciones económicas. Y acá ha sido muy importante cuando Argentina, como se hizo referencia, que es uno de los primeros países que aprueba por ley el protocolo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Y no solamente esto, sino que Argentina en ese momento levanta todas las reservas que había presentado a nivel internacional, tanto de la plataforma de Beijing como de la población del Cairo, con respecto a lo que Argentina reservaba en cuanto a la definición de familia y en cuanto al derecho de la familia a la educación sexual de manera prioritaria, y las reservas que se habían hecho sobre salud reproductiva y sexual en todos los documentos donde se hacía mención. Argentina en estos años elimina completamente estas reservas y coloca a nuestro país de otra manera en el foro internacional. Y así, si nosotros vemos desde las conferencias de México en el año 2004, cuando la prioridad era la pobreza, a cuando llegamos en el 2007, donde aparece y se coloca en el tapete la paridad, pero la paridad en cuanto a una armonización de la vida privada y de la vida pública, donde esta vida pública está absolutamente condicionada y limitada por las posibilidades de poder equilibrar las cargas familiares entre los miembros de la familia y también la participación del Estado brindando determinados servicios como es el cuidado de los hijos, que sabemos que presenta enormes limitaciones para la participación pública de la mujer, con esta tradición cultural de que los cargos de familia son cargos de la mujer exclusivos. Esta es una transformación pendiente y yo creo que estamos en condiciones, porque como se discutió en Brasil en la 11ª conferencia, se discutió cuál es el Estado que nosotros necesitamos para conseguir la igualdad de género. Y evidentemente es un Estado participativo, un Estado equilibrador entre el mercado, la familia y la participación de las mujeres, un Estado que tenga una propuesta de desarrollo, pero equilibrado, y desarrollo donde se tenga, se articule de manera natural el desarrollo económico y el desarrollo social, la transformación productiva y los derechos humanos, la universalidad de derechos y el respeto a la diferencia. Y eso es nada más ni nada menos la propuesta que nos presenta este proyecto nacional que apoyamos, y es la única manera de que podamos continuar nosotros avanzando
por todo lo que nos falta como mujeres, y sí, nos falta, pero dentro de este proyecto nacional es donde nosotros vamos a poder finalmente establecer políticas públicas de igualdad distributiva, con justicia de reconocimiento de las diferencias culturales y con representatividad de los intereses de toda la población y de las mujeres por parte de las mismas mujeres. En tal sentido nos queda como desafío para nosotros elaborar los mecanismos dentro del Estado que permita ir consolidando la autonomía económica de las mujeres, la autonomía física de las mujeres en cuanto a la vigencia efectiva de la protección integral contra la violencia en las mujeres en todas sus múltiples manifestaciones, en el reconocimiento del derecho a decidir sobre su propio cuerpo, y en el que vamos más avanzado en esto es en la representación política, donde Argentina ha alcanzado lo que podríamos decir la masa crítica necesaria para que las mujeres tengan un peso concreto dentro del Congreso. Tanto las mujeres argentinas como de otros países amigos, como Venezuela, Ecuador, que también presentan, digamos, este avance importante en cuanto a la participación de las mujeres. Y entonces, un poco lo que creo que nos queda a nosotros pendiente es, dentro de este proyecto, pelear para que efectivamente las políticas de igualdad de las mujeres sean políticas de Estado, para que estas políticas queden consolidadas y no existen retrocesos como lamentablemente podemos ver que está ocurriendo en algunos países europeos, donde se creía que el avance es constante y no, porque es un problema cultural profundo, al cual tenemos que estar de manera atenta y no descuidarnos en recursos, por ejemplo, que nosotros creemos como la ley de cupo, que ya tenemos automáticamente armado. Nos están apareciendo, con motivo de las alianzas políticas, nuevas transgresiones que creíamos que las habíamos solucionado. Entonces, en este sentido, yo creo que a nivel popular se ha podido articular lo que podríamos decir un feminismo popular, con el movimiento de mujeres, que es un feminismo, y también con un feminismo institucional, donde muchas de las acá presentes hemos sido militantes. Por ejemplo, yo recuerdo que en el 2007, creo 2006, cuando fuimos invitadas por la Unión Europea, creo que era a Guatemala, se hablaba de femicidio, y nosotros no teníamos, con María José Hubertino, datos para poder hablar de lo que es femicidio. Estábamos directamente porque no había registro. Sin embargo, este año hemos logrado, o ha pasado, la sanción de una ley que contempla expresamente el femicidio. Y estos son saltos culturales profundos. Si nosotros no damos saltos culturales, si esta nueva visión de las relaciones justas, de justicia social, distributiva, cultural y política, no permea a toda la sociedad, siempre vamos a correr peligro de que estos avances retrocedan. Entonces, nuevamente les digo, creo que la salida nuestra con las cosas que nos faltan únicamente puede darse dentro de este proyecto nacional y popular que en este momento nos gobierna. Muchas gracias, Susana. Ahora le toca a María José Lugartino, que nos hablará sobre los logros y retrocesos en la temática de género en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
porteña, donde ejerce el rol de presidente de la Comisión de Igualdad, Real Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Varones desde el 2009. También realiza múltiples tareas como abogada, profesora de la UBA y periodista. Cabe mencionar que pero está en la televisión. Cabe mencionar que desde el 2006-2009 fue presidente, desde el 2006 al 2009 fue presidenta del INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. María José. Bueno, a mí me toca la peor parte, contarles algunas malas noticias. Pero en primer lugar quiero decir que, bueno, me siento muy honrada y muy agradecida de estar acá, que estoy muy contenta de que le hayan puesto el nombre de Cecilia a la comisión. Quiero agradecerle a varias de las amigas que vi, pero me parece que ha sido una decisión más que oportuna y, bueno, espero que nos inspire a todas en los tramos de todo lo que nos falta recorrer. Creo que estas reflexiones breves que voy a hacer tienen que arrancar con una frase de la presidenta que es que todo lo ganado puede ser perdido, que se puede perder. Y creo que en este sentido las palabras de Susana son más que oportunas. Nosotros hemos avanzado en la síntesis que se ha hecho hasta ahora, las distintas perspectivas, pero que se ensamblan y se entraman. Creo que queda claro todo lo avanzado. Creo que, por supuesto, la ciudad está en esta suerte de desfasaje en relación a la nación, no solo en el aspecto de género, sino en todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, no solo en el aspecto de derechos sexuales y reproductivos, sino en materia de derechos económicos y sociales. Son dos visiones antagónicas. Yo siempre digo que es como una suerte de menemismo tardío y reciclado, pero es como que la ciudad está en el paradigma de los 90, aunque estamos en el 2014, 2013, y por supuesto en una visión compleja porque más allá de que están en un viejo paradigma y lo que sucede es lo que criticábamos en ese paradigma neoconservador, oscurantista y medieval, en ese doble aspecto, ¿no? Neoconservador en los derechos económicos y sociales y oscurantista y medieval en los derechos sexuales y reproductivos. Más allá de eso, también hay que decir que tiene como una fachada cosmética de ayornamiento y modernidad, que a veces parece superar a nuestras fuertes propuestas y convicciones, que a veces no se preocupan tanto en su comunicación por aparecer modernas y ayornadas. Entonces hay que como que hacer un ejercicio de desmontar este juego de espejos. Por un lado, me parece importante plantear algunas cuestiones. Primero, el cambio y la transformación se ha descrito con hechos concretos, pero yo creo que hay acá una impronta que es la iniciativa personal de Néstor y de Cristina, pero también no solo sus convicciones profundas, sus valores, no siendo, digamos, ninguno de los dos un teórico ni del feminismo ni de muchos de los temas, su manera de hacer política tiene que ver con este fuego transformador. Yo fui funcionario del gobierno de Néstor y del de Cristina, y desde el comienzo la visión no era simplemente estar seguros y convencidos de aquellas cosas que ellos traían como bagaje propio, sino el abrir espacios para que otros se pudieran sumar y pudieran traer sus propias mochilas cargadas de proyectos, de iniciativas, dar espacio para que la construcción sea ilimitada y además no tener un programa cerrado que se agota en lo que eran sus propias ideas, sino un programa que recién comienza con cumplir lo que eran sus propias ideas y que no se sabe dónde puede terminar
y hasta dónde puede llegar. Eso es ilimitado. Y eso es hasta donde seamos capaces el resto y todos los compañeros de llegar. Entonces, en esas, todos los días el granito de arena, florecerán mil flores, en todas esas pequeños hechos cotidianos y en la oportunidad ilimitada de abrirse a otros, en la medida en que son piezas que se van ensamblando. Nosotros tuvimos esta oportunidad histórica en el INADI, y el INADI fue feminista, de la diversidad, y también esa lógica se replicó, porque cada uno de los que fueron convocados de todas las distintas organizaciones, etcétera, hizo y le dio su impronta. Eso genera conflicto, crisis, confusión, digamos, porque eso es la vida misma, eso es lo que sucede cuando las instituciones son penetradas por los movimientos sociales, la diversidad, gente que piensa diferente, y eso tiene que ser procesado, amalgamado y puesto en su dinámica en forma conjunta. Entonces, las dos primeras cuestiones que yo quiero reflexionar es que todo lo ganado se puede retroceder, y que por eso es muy importante esto que plantea Susana, de que garantías y resortes de garantía institucional vamos a dejar, de la misma manera que, aunque tenga sus fallas y sea correctible, el cupo quedó con un rango constitucional, con una suerte de cláusula pétrea. Yo creo que cuanto más políticas públicas puedan ser garantizadas por ley, y que cuantas más leyes le garanticen presupuestariamente su asignación, es un resorte que vuelve dificultoso el retroceder. Y la segunda cuestión que me parece que es garante, no es solo la institucionalidad jurídica, la norma, es la apropiación de los espacios de poder y decisión por parte de las mujeres, este feminismo popular que habla Susana, que para nosotros es, bueno, lo que hemos venido trabajando, palpitando, y se ha ido expresando en los encuentros nacionales de mujeres y en todo lo que hoy es recogido por nuestra fuerza política, por unidos y organizados, por todos los ámbitos donde se van amalgamando estas expresiones en su diversidad. Ciudad de Buenos Aires, creo que es el ejemplo más claro, y que lo tenemos que usar como un aguijón para nuestra confrontación y para nuestra dinámica de acumulación de fuerzas, porque esto es lo que pasa cuando no pasa lo otro. O sea, cuando no pasa lo que nosotros queremos que pase, pasa esto. No es que hay espacio vacío, ¿sí? Lo que sucede cuando no hay Estado presente, lo que sucede cuando hay oscurantismo medieval, contradicciones y falta de criterio, es esto. Entonces, yo quiero señalar algunas cuestiones que me parecen gravísimas. No solo los vetos al aborto no punible, que recordemos que sacamos la ley, la vetó, tenemos judicializado triplemente y ya un fallo de un juez de la ciudad que le ordena que promulgue la ley, pero eso está apelado. O sea, quiero decirles que no es que a nosotros nos encanta esta situación permanente de amparos y de judicialización, es realmente de grave frustración, y de grave frustración para quienes hacemos política, que todas las leyes que se sancionan sean vetadas y deba ser judicializado, porque además es un grado de anomia, es una situación de indefensión de la población. Imagínense una mujer que quiere hacer un aborto, que está vigente el reglamento, está declarado nulo, está inconstitucional, está apelado el fallo, o sea, y eso genera un despiplume a nivel de los efectores del sistema de salud, de las personas que no saben cuáles son sus derechos. Entonces, realmente es muy frustrante esto, pero más allá de este caso paradigmático, tenemos que recordar las contradicciones y las trabas. En la medida en que nosotros no modifiquemos la composición parlamentaria de la legislatura, tenemos una situación que no solamente cuando logramos sacar una ley, Macri la veta, tenemos una situación muy grave a nivel de las comisiones.
Porque aunque supuestamente los opositores, algunos no lo son tanto, somos 31, lo que serviría para ir a un debate y blanquear quienes están en una posición o en otra, lo que sucede es que la mayoría en cada una de las comisiones la tiene el PRO. Y la presidencia de todas las comisiones, salvo 2 o 3, las tiene el PRO. Entonces, no logramos sacarle dictamen a los proyectos. Si los proyectos no tienen dictamen, no pueden ir al recinto. Bloquean los proyectos porque no salen los dictámenes. Y para llevar al recinto algo sin tener dictamen, necesitaríamos tener 2/3 que no tenemos para pedirlo sobre tablas. Entonces, yo les cuento estos detalles que son a veces aburridos, tediosos y de sistema de trámite parlamentario, pero nosotros, la operación del PRO con este número de votos, tal como estamos, es como cerrar la legislatura y tirar la llave. Esto es muy relevante porque así bloquearon fertilización asistida, así bloquearon muerte digna, teniendo nosotros, nos hacen trabajar, no quiero decir la grosería que se me ocurre, pero porque además trabajamos. La comisión se reúne, los asesores laburan, sacamos proyectos, tenemos despacho de minoría mejor que la ley nacional, porque nos distinguimos, porque los porteños y las porteñas, como ustedes bien saben, somos intelectuales, tenemos de todo. Entonces, la ley es impecable, el proyecto es impecable. Ahora no llega al recinto, o sea, y si se sanciona la beta y si no, no llega al recinto. Entonces, no estamos hablando de cosas que han sido más polémicas, estamos hablando de cosas que están en el ánimo y que salieron las leyes nacionales y que la ciudad no las lleva adelante. No quiero ni mencionar la frustración que significa, el retroceso que significa la falta de educación sexual en las escuelas, la inexistencia del plan de igualdad de oportunidades y de trato. O sea, pasaron distintos gobiernos, hubo distintas matrices ideológicas, distintas fuerzas políticas, de distinto orden, y hoy la Ciudad de Buenos Aires, el plan de igualdad de oportunidades y de trato es una ficción. La directora del área nos manda unos apuntes de seminarios que se hicieron, talleres que se hicieron, pero en lugar de avanzar, retrocedimos porque no hay resultados, objetivos, enumerar acciones que no se sabe qué metas cumplieron o qué objetivos desarrollaron, no es nada que nos ayude en absoluto. Y como están quedando muy poquitos minutos, lo que quiero decir es esto. En el aspecto de derechos sexuales y reproductivos, en el aspecto de educación, los que mandan son los de la iglesia. O sea, tienen un formato tradicional de lo que ha sido la oligarquía dominando el Ministerio de Educación, que hemos pasado esto durante las dictaduras, hemos pasado esto durante la etapa del menemismo. Esto ahora se reproduce. Bullrich y las señoras del PRO, o las diputadas del PRO, que son el ala femenina, digamos, siempre es como, salvo la excepción de Laurita López, de oscurantista y medieval. Y después, en el área de los negocios, del desarrollo, del planeamiento urbano, que también incide en nuestra vida cotidiana, porque a mí me afecta cómo es el presupuesto de la ciudad en educación, si nuestros hijos que van a la educación pública no tienen escuelas, no tienen clases, no tienen el comedor, no tienen las cosas como debe. A nosotras nos afecta más porque hay menos mujeres con cobertura de salud, si los hospitales no funcionan, porque hay menos mujeres que tengan prepaga u obra social. Entonces, el impacto de un Estado ausente en la ciudad en las mujeres impacta mucho más gravemente. Las mujeres somos las usuarias del transporte público, mucho más que varones blancos de clase media acomodadas que andan con auto. Entonces son muchas más mujeres las de la doble y triple jornada, las que se mueven con los chicos, las que se mueven en el transporte, las que se vuelven del colectivo. Entonces, todo lo que sucede en la ciudad, en las políticas públicas que no son necesariamente políticas de género, impacta cuando el Estado está ausente y las diferencias y las brechas se hacen mayores de manera doble o triple en las mujeres. El plan de igualdad de la ciudad tendría por objeto, tiene por objeto que cada ministerio asuma compromisos para resolver esa brecha
Y lo que ha ocurrido es que no pueden mostrar resultados, mandan un informe que es una enumeración de talleres de no sé qué, que no vienen a cuento y les puedo mostrar, o les puedo dar, o les podemos distribuir qué pasó con eso. Entonces, para cerrar, tenemos decenas